Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 457 de la séptima temporada. Hoy, Juan 3:16, su significado con Gilberto Ruffati. La interpretación correcta de la conversación entre Nicodemo y Jesús en Juan capítulo 3. Entrevistan Michael Cerezo y Wilfredo Alexis. Podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de Juan capítulo 3. Yo creo que Juan capítulo 3 es uno de los pasajes que más se predica o se ha predicado a lo largo de la historia, sobre todo en Puerto Rico, ¿no? En nuestro contexto. El primer pasaje que me aprendí de chiquitito, me acuerdo. Juan 3:16. Definitivamente Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es bien interesante porque ese pasaje, de ese versículo en particular, realmente es bien raro escuchar a alguien predicar el capítulo completo, pero ese pasaje pues da la impresión, ¿no?, de que Dios hizo algo por medio de Jesucristo, y entonces ahora la gente tiene que tomar una decisión de aceptarlo. Da paso al universalismo, esas afirmaciones de que entonces Jesús murió por todo el mundo. Y yo creo que hoy el pastor pues nos va a introducir en algo que es bien poco escuchado, sin lugar a duda, pero que realmente es lo que dice el pasaje en ese sentido, ¿no? De manera expositiva y utilizando la analogía de la fe, que es interpretando la escritura con la misma escritura, dejando que ella pues nos diga qué realmente es lo que dice ese pasaje. No sé si hay alguna anécdota que tú quisieras comentar de Juan 3, Wilfredo. Bueno, definitivamente yo fui uno también que lo sé muchísimo, pero yo creo que lo que marca, hoy no se está trayendo ninguna nueva interpretación del pasaje, quiero dejar claro eso, ¿verdad? Sino que es cuando se lee estos pasajes en su contexto, y uno ve lo que está pasando desde el principio del libro, y uno ve la coherencia de este mensaje, y uno ve, muchas de las personas ni siquiera saben que Jesús está hablando, este famoso verso se lo está diciendo a Nicodemo. Muchas personas conocen la historia de Nicodemo, pero como muchas de la Biblia separan, ¿verdad?, por perícopas o por porciones, ¿verdad? Pues las personas comienzan a leer desde el verso 16, ni siquiera saben que este pasaje, esto Jesús se lo está diciendo a Nicodemo. Y esto tiene mucho que ver con lo que se va a estar hablando, así que no sé, definitivamente yo tengo muchas anécdotas. Si me pongo a contar ahora, muchachos, pero sí, he escrito este pasaje en stickers, en todas partes, de verdad que personas aún no cristianas he escuchado que se conocen el versículo de Juan 3:16. Sí. Ahora sí, pero pastor, antes de comenzar en el estudio, a mí me encantaría, usted tiene un poquito más de peregrinaje que nosotros. Poquito nomás. No le estoy diciendo viejo para nada. No, ya honra, de verdad, a mí no me molesta, yo de verdad que nos estamos poniendo ya viejos, pero le damos gracias a Dios. Yo de verdad no quiero tener tu edad, no me interesa, le doy gracias a Dios por la edad que tengo. Uno va pasando por cada etapa y de la vida, y en esta etapa me disfruto el poder ver las cosas de una manera diferente, no con aquella fuerza de la juventud, pero con un poco de, ¿verdad?, de más entendimiento y sabiduría en ese sentido, aunque necesariamente la vez no significa ser sabio, pero claro. Pero, amén. Pero sí, pues sí, yo quería, pastor, que quizás sí. Pudieses compartir antes de dar paso al estudio como tal, sí. De manera breve puede ser, cómo usted había entendido, interpretado y quizás compartido este pasaje. Sí,
Pues básicamente yo creo que en un sentido general, a menos que uno haya crecido en una iglesia con doctrina reformada, la visión que vamos a tener de este pasaje es simple y sencillamente que Jesús se dio en la cruz para salvar a todos los hombres, que los hombres lo único que tienen es que mirar a la cruz, ver el amor de Dios en Cristo, y que todos aquellos que puedan mirar a la cruz y ver en Cristo el amor de Dios, la obra de Dios para salvación, pues son salvos. Eso es básicamente lo que uno escuchó y lo que uno predicó, enseñó, pero vamos a ver que es mucho más complejo de lo que algunos creen. Cuando veamos esa conversación, cómo inicia esa conversación, porque ese pasaje es parte de una conversación, y cuál es la teología que está detrás de esa conversación y con qué presuposición inicia esa conversación y cómo Jesús va a corregir. Y de hecho es la misma suposición que nosotros creíamos, que bueno, pues el Evangelio es predicado y todo el mundo tiene la oportunidad de conocer por medio de Cristo y al ver la cruz el amor de Dios y recibirle y ser salvo. Pero vamos a ver y vamos a probar por medio de la Escritura, usando los propios pasajes de referencia que deben verse, que esa suposición con la que inicia esta conversación entre Jesús y Nicodemo, Ujú. pues el mensaje es todo lo contrario a lo que se nos ha dicho, y ya lo veremos. El hecho de que podamos mirar a la cruz, el hecho de que alguien nos pueda hablar de la cruz, no significa que tenemos la capacidad de conocer quién es Jesús y recibirle y venir a salvación. Se requiere de algo, de algo más para que Ujú. haya salvación. Y Sobrenatural. eso es lo que vamos a hablar. Claro, claro. Súper. Bueno, pues comencemos, no se diga más, Wilfredo. Claro que sí, vamos a comenzar leyendo el capítulo 3 de Juan. Le pedimos que busquen sus Biblias en su celular, en su iPad, o en papel, como sea, ¿verdad? Pero para que lean con nosotros, yo creo que es un buen ejercicio que veamos el pasaje que vamos a estar discutiendo. Así que nada, voy a comenzar leyendo el capítulo 3 y Michael va a continuar y dice de la siguiente manera. Juan 3. Había un hombre de los fariseos, estoy leyendo en Reina Valera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, y más ni sabes, perdóname, su sonido, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy bien. Pastor, ahora sí. Bueno, pues ya leímos entonces la porción, por lo menos desde el versículo 1 hasta el versículo 21, aunque todo el capítulo 3 es relevante e importante. Vamos a hacerlo de manera breve, un pequeño bosquejo de lo que estamos viendo aquí para entonces entrar en los detalles. Tenemos al inicio de este capítulo 3 un hombre llamado Nicodemo, un fariseo, un maestro entre los fariseos, que se acerca a Jesús de noche. A mí me da pena porque se pierde tanto tiempo en que por qué se apareció de noche, que si quería esconderse para que nadie lo viera. Y esa es la parte menos importante y relevante. De hecho, el pasaje no dice que fue de noche por esa razón. Pudo haber otras razones, pudo haber sido, por ejemplo, el que de noche o a esa hora que fue en la tarde para noche era mucho más cómodo, Jesús estaría con menos personas. Podrían haber mil razones. Así que el pasaje no Claro. habla de eso, empezar a especular sobre eso no es importante, pero él llega con una suposición. ¿Cuál es la suposición? Él cree que él y algunos como él, que podrían ser fariseos, por medio de las obras, por medio de lo que Jesús ya venía realizando, podían saber que él venía de Dios. A lo que Jesús le va a decir, y podríamos pensar que hay un cambio abrupto en la conversación que él no sabe. Es importante, si luego usted puede ver en el versículo 2 la palabra sabemos, hay muchos recursos donde usted puede ver el versículo en español e inglés con la codificación Strong, donde usted puede ver cuál es la palabra griega que se usa para sabemos y ver que esa misma palabra que sabemos, que aparece ahí en el versículo 2, cuando dice rabí, sabemos, es la misma palabra, presenta la misma raíz en el versículo 3 cuando Jesús le dice no puede ver el reino de Dios, o sea, no puede saber o entender las cosas del reino de Dios. Así que Jesús no cambia la conversación, no la dirige hacia otro lugar, sino todo lo contrario. Va a decirle a Nicodemo que su posición de que él, por lo que él ha visto o escuchado, ya con ello tiene la capacidad de saber quién es Jesús, que él no sabe quién es Jesús, que él no tiene esa capacidad de saber quién es Jesús. ¿Por qué? Interesante. Pues claramente se lo dice, porque para que Nicodemo y los que como él suponían poder conocer quién era Jesús, necesitaban nacer de nuevo. De hecho, este evangelio comienza en el capítulo 1 diciendo que aunque Jesús estaba en el mundo y es el creador y es la vida de los hombres no le conocieron. Este es el libro que dice que para que uno le pueda conocer más allá de la fe, Dios tiene que obrar y tenemos que nacer de Dios en el capítulo 1. Este es el libro que antes de entrar al capítulo 3, en el capítulo 2, las circunstancias o ¿verdad? El contexto cercano a esta conversación, que es cuando Jesús entra al templo, dice que finalmente algunas personas parecían creer en él, pero él no se fiaba de nadie, porque él sí sabía quiénes ellos eran, y o sea, ellos no le conocían a él. Este es el evangelio que, por ejemplo, en el capítulo 2 y en el episodio pasado vimos que a pesar de que Jesús había hecho muchas señales, la gente no podía realmente conocerle y creer en él. ¿Por qué? Porque se cumplía Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10. Así que inicia esta conversación con un hombre que cree que con lo poco que ha visto, ya con eso él sabe que Jesús viene de parte de Dios. Y Jesús le va a decir que no. De hecho, su acercamiento ya muestra que no entiende. ¿Por qué? Que no vamos a entrar. Aquí hay un aspecto de cristología en el capítulo 3 que inicia con un reconocimiento de Jesús como un rabí. Pero Jesús no es un rabí. Rabí es un maestro. En la conversación Jesús le va a decir que Él es el Hijo del Hombre, que Él es el Hijo de Dios. Y un sinnúmero de aspectos que obviamente Nicodemo no puede aceptar porque no entiende.
A lo que Nicodemo le va a responder en varias ocasiones Jesús que cómo es posible, que cómo es que se puede nacer de nuevo, que es eso de que él está hablando de nacer de nuevo. ¿Puede acaso el hombre realmente entrar por segunda vez en el vientre de su madre? O sea, él lo está viendo como una cuestión literalmente biológica. Sí. Y no está viendo cuál es el aspecto teológico al que Jesús se está refiriendo. De hecho, más adelante, Jesús le va a decir a Nicodemo que cómo es posible que él pueda ser maestro y él no sepa de lo que Jesús le está hablando. Eso supone, obviamente, que Nicodemo al menos debía poder saber, aunque no entendiera la interpretación correcta, de qué era lo que Jesús estaba hablando. Cuando hablamos de nacer de nuevo, que se menciona en varias ocasiones durante esta conversación, estamos hablando de la doctrina del nuevo pacto. Y la doctrina del nuevo pacto del profeta que se toma, porque Juan hace mucho, se usa mucho en referencias o en alusiones al profeta Ezequiel. Por ejemplo, cuando estamos en el capítulo 10 es Ezequiel 34. Es el pasaje donde se establece que Dios vendría a salvar al pueblo como el pastor. Pero luego el pastor va a enviar un enviado. Ese enviado es el hijo de David y ese hijo de David es Cristo. Entonces, cuando Jesús está diciendo que Él es el buen pastor, está citando Ezequiel capítulo 34 y no se puede entender Juan 10 sin entender Ezequiel capítulo 34. Y lo mismo sucede aquí en la conversación de Jesús y Nicodemo. Esa doctrina del nuevo nacimiento principalmente viene en Ezequiel capítulos 36 al 37, pero no inicia en el capítulo 36, inicia tan temprano como en Ezequiel capítulo 12. ¿Y por qué Ezequiel 12 es importante? Porque Ezequiel 12, no sé si lo podamos ver, va a hacer el mismo señalamiento que ya habíamos visto en el episodio pasado, con relación a la interpretación que hace el Nuevo Testamento de Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10, de que ese hombre con ese corazón engrosado le llamaba Isaías. En Ezequiel va a hablar más de ese corazón de piedra. Ese corazón de piedra no le permite, con ese corazón ese hombre no puede realmente conocer a Dios. Vamos a verlo en Ezequiel capítulo 12, específicamente versículos 1 al 2, pero es el 2. Pero podemos iniciar desde el 1 para que veamos. Ezequiel 12, 1 al 2. Okay. Ya. ¿Tú lo vas a leer, Michael? ¿O lo leo yo? Si lo tiene, está adelante. Ok, yo lo leo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casas rebeldes, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casas rebeldes. Esa casa rebelde o esa palabra rebelde se utiliza, si usted ha estudiado Ezequiel, si no le invito a ver los primeros capítulos, por lo menos nosotros estudiamos el libro de Ezequiel, está completamente los videos de todo el libro de Ezequiel, y puede ver los primeros capítulos de Ezequiel, cómo Dios se refiere cuando llama a Ezequiel a predicar, que Israel, que el pueblo de Judá era una casa rebelde que tiene un corazón de piedra, y vemos exactamente lo que Isaías vio en su tiempo, que tienen oídos para oír y no oyen, tienen ojos para ver, no ven. ¿Por qué? Porque son una casa rebelde. ¿Dónde reside el problema del pueblo? Bueno, pues ese problema del pueblo se evidencia ahí mismito en ese libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 11. O sea, en ese mismo libro, vamos entonces al capítulo 11 de Ezequiel, y miren exactamente lo que va a decir la escritura. Estoy también yo aquí con mi Biblia cambiando las páginas. Versículos 19 y 20. Perfecto. Ezequiel 11, estábamos en el 12, solo vamos a ir al 11, versículos 19 al 20. ¿Por qué? Porque Ezequiel 11, 19 al 20 ya es el preámbulo de lo que luego se desarrolla en el capítulo 36 y en el 37 con la imagen del Valle de los Huesos Secos, la regeneración, el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, ya vamos a ver. Pero inicia la primera cita de que se requiere de una intervención de Dios para que el pueblo rebelde, que tiene un corazón de piedra, pueda ver
es necesario. Y de nuevo, ¿por qué esto es importante? Porque usted va a tener un sinnúmero de personas diciendo que la regeneración es posterior a la fe. Eso es totalmente falso. Yo entiendo que es que no conocen la escritura, lo he dicho mil veces y es que lo veo. No la conocen porque vamos a leer ahora mismito que claramente ese corazón, ya lo hemos visto, le impide poder ver, le impide poder escuchar. ¿Cómo van a creer en algo que no pueden ver y que no pueden escuchar? Algo tiene que suceder y vamos a ver que donde tiene que suceder eso es en el corazón. Ese es el acto de Dios, ese es el nuevo nacimiento del que Jesús le está hablando a Nicodemo, porque Nicodemo llega con la creencia de que él tiene la capacidad, por medio de lo que él está viendo, de conocer quién es Jesús. Y Jesús le va a decir, no, tú no puedes entender, tú no puedes conocer quién yo soy, no puedes entender las cosas del reino a menos que nazcas de nuevo. Ezequiel 11, 19 y 20. Vamos a leerlo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Perdona, mira lo que va a suceder. Eso es lo que Dios debe hacer. Y ahora en el 20 va a decir con qué propósito. Ese versículo 20 inicia para qué. Ese para qué es con el propósito de. O sea, que lo primero que debe suceder es el cambio de corazón, porque es el cambio del corazón el que habilita el corazón, el que prepara el corazón para lo que vamos a ver en el versículo 20. Correcto. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces claramente el profeta Ezequiel señala, destaca desde el inicio que Dios le va a decir a Ezequiel, mira Ezequiel, yo te voy a enviar a predicar a la casa de Israel, al pueblo de Judá, que era donde él estaba, pero de antemano te digo que predica mi palabra tal y como yo te la doy y no te frustres si no te escuchan, porque no te van a querer escuchar y no te van a querer escuchar porque es un pueblo rebelde con un corazón de piedra. Sin embargo, aunque a Ezequiel se le va a decir como Isaías, que no van a ser escuchados, Dios va a hablar de un momento en el que Él obra en el corazón y no es hasta que esto se da que entonces el corazón es habilitado para poder creer. Que eso luego lo vemos en Ezequiel capítulo 36. Vamos a Ezequiel capítulo 36 y vamos a ver lo referente allí desde el versículo 25. ¿Por qué? Y vean la conexión con Juan capítulo 3. Porque luego que Jesús le dice en el versículo 3 que a no ser que se nazca de nuevo, no se puede saber o no se puede entender las cosas del reino, Nicodemo va a decirle, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le va a responder en el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua, ahora van a ver por qué, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. No solo no puede ver las cosas del reino, sino que los que no participan del nuevo nacimiento no van a formar parte del reino de Dios. Vamos a ver esa lectura. Eso que Jesús acaba de decir, Juan capítulo 3, versículo 5, es exactamente Ezequiel 36, 25. Ese es el pasaje de referencia. Vamos a leerlo del 25 al menos hasta el versículo 27. 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27. Dios los va a alabar. Escuche lo que Dios le dijo a Ezequiel. Claro. Y dice de la siguiente manera: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo quisiera que ustedes pudieran ver, y eso solo estamos partiendo del versículo 25, que todos los verbos, la acción, quien lleva a cabo la acción no es el hombre,
es Dios. Iniciamos el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. Versículo 26, os daré. Son acciones que Dios está llevando. Pondré espíritu. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Versículo 27, pondré. O sea, todas las acciones, quien las lleva a cabo es Dios. Y esas acciones tienen como resultado que el versículo 27 dice que andéis en mis estatutos. O sea, que a no ser que Dios obre en el corazón, ellos no pueden andar en la voluntad de Dios, que es lo que no se entiende. O sea, es que es clarísimo. Tienen un corazón de piedra que tiene que ser sustituido por un corazón de carne. ¿Cómo es interpretado ese corazón de piedra en Ezequiel capítulo 12, versículo 2? Como un corazón o un hombre que tiene ojos, pero que no puede ver, y que tiene oídos y no puede escuchar. Entonces, ¿cómo rayos se va a convertir? Ujú. Dios no está esperando que el pueblo se convierta por sí mismo. Dios le está diciendo al profeta que hay un momento específico en el que Dios obra en el corazón, y es cuando Dios obra en el corazón y prepara el corazón para que el corazón pueda recibir la palabra de Dios. Eso no es la palabra del sembrador. Lo hablábamos la vez pasada. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, desde el versículo 10, Mateo 13, 10 en adelante, ustedes son dichosos, porque a ellos no les he dado a conocer, pero a ustedes sí les he dado a conocer los misterios del reino. ¿Cómo se interpreta o cómo se ve ese cambio del corazón? Como nacer de nuevo, literalmente. Por eso es que Jesús le dice que hay que nacer de nuevo, pero Nicodemo lo ve como, bueno, pues me puedo meter de nuevo en el vientre. O sea, Nicodemo no entiende lo que Jesús le está hablando. Esa imagen para poder entender espiritualmente a qué Jesús se refiere a que el pueblo está muerto. ¿Y cómo se ve? Bueno, en el valle de huesos secos, en el capítulo 37, cuando vamos a Ezequiel capítulo 37, tenemos la famosa narración del valle de los huesos secos. Y ese valle, claramente la escritura dice en el versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. En otras palabras, que la razón por la que tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, ese corazón de piedra significa que están muertos espiritualmente. ¿Y de qué trata Ezequiel capítulo 37? Bueno, de la doctrina de la regeneración, que solo Dios puede intervenir, y de hecho Dios va a intervenir para que ese hombre que pueda ahora tener oídos para escuchar y ojos para ver y responder al evangelio. Si eso no ocurre, ese hombre no puede acudir a la cruz. Vamos a verlo en Juan capítulo 3. Entonces, ese es el contexto. De hecho, en el capítulo 37 de Ezequiel, no sé si podamos ir ahí y veamos algunas partes importantes. En ese capítulo 37, solo señalarlo, no tenemos que leerlo completo, solo poder ver algunos versículos donde la palabra vida, o sea, volver a la vida, se usa una y otra vez. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 37, obviamente la imagen de los huesos secos es una imagen de algo que está muerto, lo que quedan son los huesos. Pues entonces, si está muerto, ¿qué necesita haber? Vida. Pues en el versículo 5 dice, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, o sea, volver a la vida. En el versículo 6 al final dice, y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis, o sea, vendréis a conocimiento que yo soy Jehová, no antes. Nicodemo cree que él puede saber quién es Jesús sin nacer de nuevo. Y Ezequiel 37, versículo 6 dice que para poder saber y conocer quién es Dios, Dios tiene que poner espíritu para que vengamos a la vida. Eso está en el versículo 6. Es que, amado, uno no puede interpretar la Biblia sin la Biblia, y es lo que la mayor parte de la gente hace. En el versículo 9 exactamente vemos lo mismo al final. Dice, así ha dicho Jehová el Señor,
espíritu ven. Y ya van a ver por qué esto es importante. El versículo 9, espíritu ven de los cuatro vientos. Por eso es que se va a hablar del viento. Ya lo vamos a ver en Juan capítulo 3. Y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué? Vivirán. En el versículo 10 hay una parte que dice, y entró espíritu en ellos y vivieron. Versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. En otras palabras, que Ezequiel capítulo 37 claramente enseña que Israel estaba muerto y que requiere que Dios lo traiga a la vida. Y que es solo cuando Dios lo traiga a la vida, que implica cambiar del corazón, una intervención directamente de parte de Dios por su espíritu, que ese hombre podría entonces responder y seguirle, como vimos en Ezequiel capítulo 36, que esas acciones de Dios llevarían al pueblo a poder seguir a Dios, lo que al momento de Ezequiel no querían porque eran una casa rebelde, y esa casa rebelde representa al hombre en su estado caído. Somos rebeldes por naturaleza después de la caída. Entonces, sin ese cambio de corazón, nadie va a entender. Ese es el contexto de Jesús, la conversación de Jesús y Nicodemo. Entonces, en el versículo 5, cuando Jesús le dice que hay que nacer de nuevo y le dice esparciré, y habla del agua, dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua, esa parte de nacer del agua, Ezequiel 36, 25, cuando dice esparciré sobre vosotros agua limpia, porque Dios los iba a limpiar. Entonces, la gente empieza, eso es el bautismo. Yo creo que es el bautismo. Yo creo que ahí está hablando del bautismo. Mire, no está hablando del bautismo. El contexto es Ezequiel capítulo 36. Está hablando de que están sucios, de que Dios los va a limpiar. Van a ser restaurados, van a ser perdonados por medio de la obra del Espíritu. Pero no solo se queda ahí, sino que Nicodemo se va a maravillar. Y Jesús le va a decir en el versículo 7, no te maravilles de que te dije nuevamente, os es necesario nacer de nuevo. Y observen que ahora trae a colación Ezequiel 37. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Cómo iba a obrar el Espíritu sobre el valle de los huesos secos? El viento vendría de los cuatro lados y soplaría sobre ese valle de huesos secos y vendrían a la vida. O sea, todo el cuadro de lo que la conversación de Jesús y Nicodemo está basada en la doctrina del nuevo pacto, de la regeneración. El contexto es que el hombre está muerto y que a no ser que ese hombre sea cambiado, está imposibilitado, está inhabilitado de poder responder lo que es congruente y consistente con la afirmación que se establece en el versículo 19 y 20, donde se detalla ese hombre en su estado caído, y por eso dice que ese hombre en el estado caído ama sus tinieblas y no quiere venir a la luz porque sus obras son malas, dice el versículo 19. Y el 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo, o sea, ¿quién hace lo malo? El que tiene el corazón de piedra, la casa rebelde. El que hace lo malo aborrece la luz. Entonces, si Cristo es la luz que es la vida en el capítulo 1, ¿cómo ellos pueden venir a la luz si no quieren venir a la luz? Porque ellos andan en tiniebla. Y lo dice claramente. Y no viene a la luz. O sea, eso está hablando de una imposibilidad, no está hablando de una dificultad. No es lo mismo una dificultad que algo imposible. Algo imposible es imposible. ¿Y cuál es la imposibilidad? Bueno, que el hombre en su estado natural, no puede por sí solo saber y entender y entrar al reino, que es la suposición de Nicodemo, y Jesús le está diciendo, estás mal. Como tú eres maestro de Israel y no entiendes. De hecho, si usted quiere ver que Jesús está hablando de que se requiere un cambio de naturaleza, ese cambio de naturaleza está sumamente claro en la conversación cuando Jesús en el versículo 6 le dice, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿qué se requiere? Que ese hombre carnal sea
por la gracia de Dios, resucitado para venir a ser un hombre que espiritual. Porque la Biblia dice que hasta que eso no pase, ese hombre carnal no puede entender las cosas que son de Dios, no puede pensar en las cosas santas, sagradas de Dios, punto. ¿Por qué? Porque está muerto, porque es una casa rebelde. Entonces, fíjense cómo todo este contexto hasta aquí, Michael y Wilfredo, se obvia, no se entiende, se brinca al versículo 16, oh, de tal manera amó Dios al mundo. No, después que Jesús le dice todo eso, entonces va a revelarse a él, pero él no lo puede entender, revelarse en el sentido de empezar a decirle realmente quién él es. Recuerden que Nicodemo llega con la suposición solo de que le llama rabí, pero Jesús le va a decir, yo no soy un rabí, tú te equivocaste, yo soy el Hijo del Hombre. Ese término Hijo del Hombre está en el versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Por eso le digo que tampoco muchos pueden ver el desarrollo cristológico en Juan capítulo 3, están perdidos. Pero hablan como si supieran. Ese es el mundo en el que vivimos. La gente busca un comentarista, baja algo, algún meme, algo que escuchó, y allá van a dársela de que ellos saben de lo que están hablando. Cuando lo que están a veces diciendo son idioteces. Cosas que nada tienen que ver con la escritura, repitiendo a alguien porque le dieron credibilidad. No pueden presentar cuál es el contexto realmente del pasaje y la conversación de Jesús y Nicodemo. Jesús le va a decir a Nicodemo todo el tiempo que es imposible que él sepa quién es hasta que no nazca de nuevo. Y de hecho el contexto muestra que Nicodemo no sabe por qué. Porque cada vez que Jesús le dice que tiene que hacerle nuevo, él le dice, pero ¿y cómo es eso? ¿Me puedo meter en el vientre de mi mamá? ¿Puedo de verdad nacer de nuevo? O sea, el mismo Nicodemo con su boquita de comer evidencia que no entiende. Y Jesús le dice, yo sé por qué tú no entiendes. Tú no lo entiendes, pero yo sé. Porque lo que es de carne, carne es. Primera de Corintios 2:14 dice que el hombre en su estado natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Porque para entenderlas, Primera de Corintios 2:14, tiene que nacer de nuevo. Entonces, pero Nicodemo no puede entender. Yo creo, pastor, que el problema que está ocurriendo aquí es lo que ocurre con las otras doctrinas que hemos estado hablando, incluso de escatología, y es que las personas muchas veces parten de un vacío teológico. Ignoran que cuando Jesús está hablando aquí, le está hablando a unas personas que tienen esa revelación incompleta, ¿no? Pero del Antiguo Testamento, porque todavía no se ha completado, y ellos sí tenían, había una base teológica en la cual él está hablando, con un contexto, no solamente en el contexto inmediato de Nicodemo en este momento, sino que es lo que hemos estado tratando de demostrar, y yo creo que se ha visto bastante claro, que hay un contexto en el Antiguo Testamento con unas profecías que Jesús está aludiendo, en las cuales esto no surge de la nada. No surge absolutamente de la nada. Esto es importante para que veamos que estas doctrinas no llegaron con el Nuevo Testamento, no llegaron, Jesús no se las inventó, no se las inventaron bueno, Jesús, ¿verdad? Pero la Trinidad, pero me refiero, ¿verdad? En ese momento, en esa conversación, los evangelistas, Pablo, no, esto ya surge, ya los judíos tenían acceso a este tipo de doctrinas desde el Antiguo Testamento y los profetas habían hablado de esto. Así que es importante, hermanos, que conozcamos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se tiene que estudiar. No podemos continuar, hermanos, quedándonos solamente con el Nuevo Testamento, porque entonces no estamos viendo la revelación completa del Señor tampoco. Es importante que vayamos a la raíz, a qué es lo que se está aludiendo constantemente en el Nuevo Testamento, y así nos va a ayudar a entender qué es lo que verdaderamente se veía con estos comentarios. Yo he escuchado una de loqueras, pues porque la gente se pone a inventar con estas frases, que esta frase era como en estos días y esto y lo otro, y empiezan a especular tanto. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es lo que dijo Michael al principio en este episodio, es utilizar la misma escritura. La escritura misma nos va a dejar saber cuál es la revelación que el Señor ha traído. ¿Ok? Michael, no sé si quieras añadir algo por ahí. Sí, que básicamente ahí entonces, con todo lo que está explicando Pastor Rufat, no cabe la posibilidad de que el hombre pueda responder
al llamado de Dios, porque el hombre no está gravemente enfermo, sino está muerto. Eso es así. Utilizando esa analogía, ¿verdad? O analogía, ¿no? Lo que dice Ezequiel, sobre todo el 37, del Valle de los Huesos Secos. Y entonces, yo creo que ese es uno de los errores más grandes que se comete aún hoy en día, y es verdad el pensar que el hombre sí puede responder, pues entonces eso implica que el hombre no está muerto y al final del día, pues el hombre es el soberano en este asunto y no Dios, porque el hombre es quien decide si aceptar o no aceptar la oferta del evangelio. Creo que ese es el meollo del asunto, como decimos Sí, nosotros. sí. La realidad es que del versículo 1 al versículo 9 de Juan capítulo 3, el tema es que Nicodemo anda perdido, no entiende. Y Jesús le va a decir, ¿sabes qué? Te voy a hablar ahora, me voy a revelar, te voy a hablar realmente quién yo soy, porque tú no entiendes, tú me llamas maestro, pero yo no soy un maestro. Yo soy el que descendió del cielo. Yo soy el Hijo del Hombre. Y va a decirle para qué vino el Hijo del Hombre. Vino para llevar a cabo la obra que sucedió como preámbulo en Números capítulo 21. ¿Qué sucedió en Números capítulo 21? Bueno, que ese pueblo, en otro momento histórico, se quejan de Dios y se quejan de Moisés y van a ser mordidos por serpientes ardientes. O sea, están muriendo. Van a Moisés y le van a pedir por favor a Moisés que interceda por ellos, porque están muriendo. Están mordidos y con esa mordida de esa serpiente lo que les espera es la muerte. O sea, están bajo condenación. Y la única respuesta que Dios ofrece es que esa serpiente ardiente sea levantada en un asta de bronce como representación de que ese estado tiene que ser condenado. O sea, esa serpiente tiene que ser colocada en esa asta de bronce y esos hombres que están que han sido mordidos por las serpientes, eso es Números capítulo 21, versículos 4 al 9, esos hombres y solo aquellos hombres que fuesen a esa asta donde estaba esa serpiente ardiente de bronce y mirasen y entendiesen que ese era el plan de Dios en ese momento dado, ese fue el medio que Dios proveyó para salvación, serían salvos. Y ahora Jesús va a decir, va a unir la figura del Hijo del Hombre con Números 21. ¿Y qué es eso? Daniel 9, 24 al 27. ¿Qué viene a ser el Hijo del Hombre del capítulo 7 en Daniel capítulo 9? Viene a dar su vida. Viene a cumplir el nuevo pacto por medio de su muerte. Viene a traer la justicia perdurable. Viene a traer salvación. Él es quien confirma el nuevo pacto del que se está hablando en Ezequiel capítulo 36 y 37. Entonces, ese es el contexto donde ahora Jesús le va a decir, tú te quedaste en que yo soy un rabí, tú no entiendes, no, yo soy aquel Hijo del Hombre que vengo a dar la vida y tú estás tan perdido que tú vas a ser uno de esos que me van a matar. ¿Por qué? Porque en Daniel capítulo 9 se establece que el Mesías príncipe, así se le llama, Jesús es la roca en Daniel 2, Jesús es el Hijo del Hombre en Daniel 7 y Jesús es el Mesías príncipe en Daniel 9. Y ese Mesías príncipe lo van a matar. El Mesías muere. ¿Y quiénes van a pedir la muerte del Mesías? Su propio pueblo, el pueblo de Israel. Sin entender que mientras ellos lo hacían, como Pedro va a decir en su primer sermón, en Hechos capítulo 2, en su primer mensaje, cumplirían el propósito de Dios porque por medio de esa muerte habría salvación para todos. No hubo salvación tampoco para todos en Números 21. Solo para aquellos que por la misericordia de Dios se pudiesen acercar al medio que Dios estableció, y el medio que Dios había establecido en Números 21 era aquella serpiente ardiente en un asta de bronce. ¿Y quién es ahora? ¿Cuál es el medio que Dios trae?
Pues Jesucristo, Jesús lo que está diciendo, yo soy ahora el cumplimiento de esa serpiente en el asta de bronce. Yo soy Wow. el único medio por el cual aquellos hombres que están condenados a muerte pueden hacer salvo. Mire, yo estoy yendo por encima de Sí, Juan capítulo 3 y miren todo lo que hemos hablado antes de llegar al versículo 16. Y toda esta información está ausente de las predicaciones, de muchas predicaciones y enseñanzas, lo que muestra que no entienden el contexto y solo brincan al versículo 16 como si ese pasaje cayera de un avión como un paracaidista sin ningún contexto, y por eso llegan a una súper mala interpretación. A mí me parece tan interesante que menciona también lo de Daniel 9, ¿verdad? Porque ahí se encuentra también la profecía de las 70 semanas, de la cual ha habido tanta especulación y he escuchado tantas loqueras, ¿no? Y hemos hablado hasta cierto punto, tal vez no directamente de esta profecía, pero se ha mencionado en la serie de los últimos días. Sin embargo, podemos ver que Jesucristo está haciendo cumplimiento de esta profecía. A mí me gustaría, pastor, si leer la porción de Daniel 9, si no hay problema. De hecho, es por medio de su muerte que se cumple el nuevo pacto. Si está todo está entrelazado en la Escritura. ¿Qué hace Jesús cuando se sienta con sus discípulos esa noche a comer la Pascua antes de ser arrestado? No les va a decir a sus discípulos que por medio de su muerte se cumple. Esta es la sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto. O sea, todo está frente a nosotros. El problema es que en vez de leer la Escritura y dejar que la Escritura interprete la Escritura, estoy seguro que hay gente que hasta aquí, lejos de estar escuchando, porque uno debería primero poder tener la actitud de escuchar, de buscar entender, y luego si uno pues difiere, pues puede diferir y dar las razones de por qué. Pero hay personas que simple y sencillamente se cierran. No, eso no es así. Porque a mí no me lo enseñaron así, mi iglesia no lo enseñan así, y la mayoría de los cristianos lo ven de una manera. Pues si usted quiere quedarse en su ignorancia, quédese en su ignorancia. Realmente le estamos diciendo cuál es el contexto de Juan capítulo 3 antes de saltar al versículo 16. Porque ese versículo 16, ahora que está ligado, el contexto inmediato es Números capítulo 21, no podemos apartar esa conversación de Jesús de Nicodemo y entrar solo al versículo 16 y decir, bueno, ahí lo dice, ahí lo que dice es que, ves, el amor de Dios es tan grande, es tan bonito, Dios tiene un corazón tan grande que, bueno, pues Él murió y por esa muerte todos podemos ser salvos. Mire, lo único que se está diciendo correcto de esa porción es que literalmente la Escritura afirma que todos los que se acerquen a Cristo con fe van a ser salvos. Yo no tengo problema con eso. Hay gente que cree que los que creemos en la doctrina reformada no creemos eso. No, yo no tengo ningún problema con eso. Todo el que se acerca con una fe genuina es salvo. Lo que nosotros decimos es que esa fe genuina es un don de Dios que proviene del nuevo nacimiento, hermano. Eso es Efesios 2. Exacto. ¿Cómo llegamos? Y de hecho, ¿de qué trata Efesios 2? De cómo estábamos muertos y fuimos levantados en Cristo. De hecho, le voy a decir más, dice mucho más que eso. Dice que nuestra resurrección está ligada a la resurrección de Cristo. Nosotros resucitamos porque resucitamos con Él. Entonces, si nuestra resurrección está ligada directamente a la obra de Cristo, entonces Cristo está muriendo por unas personas específicas. Y no solamente cuando muere por unos pecados específicos, sino que cuando viene a la vida, también su vida va a ser aplicada a aquellos que fueron predestinados en Efesios capítulo 1. ¿Qué es lo que no se entiende? ¿O es que no lo puedes aceptar porque eso no es lo que tú crees? No se trata de lo que uno cree, se trata de lo que la Biblia enseña. Y eso es lo que enseña la Escritura. El contexto es el mismo en Efesios capítulo 2. El hombre está muerto. ¿Y qué significa estar muerto? Pues que ese hombre vive en un estado de ira. Ese hombre tiene una voluntad, pero esa voluntad solo se inclina a sus pasiones, a sus apetitos, a las obras de la carne. No puede seguir a Dios. ¿Por qué? Pues porque está muerto. ¿Y cómo ahora los los hermanos en Éfeso podían seguir a Dios? Pablo dice porque Dios los resucitó. De nuevo, ¿qué es lo que no se entiende? Es la doctrina de la regeneración.
Usted no diga que es que eso la regeneración es después, porque usted lo que estaría diciendo, usted está entrando en contradicción con la Escritura. Usted está diciendo que el hombre realmente no está incapacitado, que no está muerto. Usted estaría entrando en contradicción con lo que la Biblia dice. Y diciendo que el hombre es quien decide, aunque la Biblia dice que el hombre tiene ojos y no puede ver, que tiene oídos y no escucha, y que tiene una voluntad rebelde que no puede venir, porque lo interesante es que Juan 3 lo dice claramente. No viene a la luz. Ese hombre no va a venir a la luz. Entonces, ¿cómo va a venir a la luz? Algo debe suceder. ¿Qué es lo que debe suceder? Ya Jesús lo ha dicho. Debe nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Dios tiene que obrar en ese corazón. Hasta que Dios no obre en ese corazón de piedra, Israel o Judá serían una casa rebelde, donde puede surgir la disposición, me gustaría tener una vida diferente, pero se queda en eso. Se queda pasajero, porque el hombre en su estado natural, su arrepentimiento es un arrepentimiento de muerte. Eso lo enseña 2 Corintios capítulo 7, habla de 2 arrepentimientos. Tienen que estudiar las Escrituras, porque habla de un arrepentimiento para vida y un arrepentimiento de muerte. Habla de ese arrepentimiento que puede tener el hombre natural, que es un arrepentimiento, bueno, yo sé que estoy mal, no lo debería hacer, pero pues, y ahí se queda. Es un lloriqueo, es una expresión tipo americana, I'm sorry, lo siento. Pero el verdadero arrepentimiento que la Biblia enseña, como en 2 Corintios capítulo 7, usa la palabra griega que significa un cambio de mente. ¿Y por qué hay un cambio de mente? Porque hay un cambio en la regeneración, en la obra de Dios hay un cambio. Ese hombre no solo se lamenta, ya no puede ver las cosas como antes. Ahora va a ver las cosas según Dios. Esa obra es de Dios, esa obra no es humana. Y esa obra no va después de la decisión del hombre. La decisión del hombre es parte de la regeneración. Por eso es que Efesios 2, 8 y 9 claramente establece que la fe es un don de la regeneración. Viene de ese nuevo estado. Entonces, ¿cómo vamos a brincar y usar solo el pasaje del versículo 16 para decir, no, aquí todo el mundo puede creer? No todo el mundo puede creer. Ese no es el contexto del pasaje. Lo que sí podemos decir es que todos los que se acercan a Dios serán siempre todos aquellos que Dios ha intervenido en su corazón. Y que todos los que se acercan a Dios porque reconocen que están muriendo, como aquel pueblo en Números 21, reconoce que están bajo condenación y que el único medio de salvación es el que Dios ha provisto en aquel tiempo, aquella serpiente ardiente en un asta de bronce. Y ahora Jesús dice, yo soy el Hijo del Hombre que va a ser entregado para salvación. Todos los que acuden a Él con verdadera fe son salvos. Si yo no tengo ningún problema, eso no entra en contradicción con la teología reformada. En ningún problema. Ninguno. Porque nosotros creemos que la salvación es por la fe. Pero creemos también que esa fe no es el resultado de la voluntad caída, sino de una voluntad que ha sido regenerada y cambiada por el nuevo nacimiento. Y eso es consistente con Juan 3. Lo que ustedes enseñan no es consistente con Juan capítulo 3. Tienen que sacar todo el contexto de lo que hemos hablado y brincar solo al versículo 16. Ya yo veo por qué. Primero, porque estoy seguro que no saben ni los pasajes de referencia. Y segundo, porque si pusieran el contexto que hemos puesto, ya se les cayó la interpretación. O sea, ¿cómo es posible que Jesús le diga 3 veces a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, que él no tiene la capacidad y que lo dice claramente? Es que lo que es de la carne, carne es. Se necesita nacer del Espíritu para entender las cosas que son del Espíritu. Eso es consistente en la teología nuevo testamentaria. Entonces, curioso, pastor, fíjese que Jesús está ¿verdad? Y que se utiliza, ¿no? en la Escritura esa imagen de nacer. El mismo nacimiento natural no depende de nosotros. Nadie escoge nacer. Claro, y Jesús no está hablando aquí de nacer en el sentido de reiterar o estar de acuerdo con Nicodemo en el aspecto biológico, sino el aspecto del nuevo pacto. Porque eso le está hablando, o sea, el contexto es Ezequiel. Ezequiel 36, estás muerto.
Fíjate que Ezequiel no dice, mira, o sea, Dios no le dice a Ezequiel, mira, Ezequiel, el pueblo es un pueblo rebelde, tiene un corazón de piedra. Pero cuando el Mesías venga y ellos vean lo que él va a hacer, el pueblo se va a arrepentir. Y los que se arrepientan van a ser salvos. Eso no es lo que dice. Ujú. Todo lo que usted está diciendo, entonces, todo lo que usted ha dicho hasta el momento, lo que da a entender es que la regeneración o el nuevo nacimiento precede a la fe, entonces. Claro. Es que eso es así, punto. No es de otra manera. Porque la Biblia muestra nuevamente la imposibilidad del hombre en su estado caído. Nosotros no negamos, y lo hemos dicho en otros programas, porque se dicen tantas cosas que no son realidades. La teología reformada no niega que los que son salvos y responden en fe, que de hecho estamos hablando solo de fe, pero la Biblia también habla de arrepentimiento, reconocen, porque nadie va a ir en fe si primero no se ve muerto. Y alguien dice, ahí no está el arrepentimiento. Mire, sí está, aunque no diga la palabra. ¿Por qué? Porque Números 21, los que van a ir a mirar a la serpiente en el asta de bronce son los que se están muriendo. Y ellos están arrepentidos porque fueron a Moisés y le dijo, mira, sabemos que esto nos está pasando porque nos pusimos a hablar mal de Dios y de ti. Pero tú podrías interceder a Dios para que Dios haga algo por nosotros. ¿Y cuál es la intervención de Dios? Pues el medio que le dio, eso está diciendo, yo soy ese medio. Y ese medio lo va a cumplir el Hijo del Hombre, que de hecho el Hijo del Hombre es que cumple el pacto. En Daniel capítulo 9, no es el anticristo. Quien cumple el pacto de salvación es Jesucristo. Y es por medio de ese pacto que solamente los que se acercaran reconociendo que estaban en un estado de condenación serían salvos, que es precisamente lo que dice el pasaje, porque dice que los que no creen ya estaban bajo condenación. O sea, los que iban a la asta de bronce con la serpiente ardiente ya habían sido mordidos por la serpiente, ya están bajo condenación. Ya tienen sentencia de muerte. No es que van a tener sentencia de muerte por el rechazo de Cristo. Eso no es lo que dice. Lo que está presentando es que ese hombre que está muerto, el único medio que Dios ha provisto para salvación es Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y todos los que se acercan realmente en una fe sincera son salvos. Yo no tengo problemas con eso. Eso no es lo que Jesús dice en Juan capítulo 6. En este mismo libro, en este evangelio, en el capítulo 6. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y todo el que a mí se acerca, yo no lo echo afuera. Es consistente todo el tiempo. La verdadera teología no entra en contradicción. Todos los que se acercan a un corazón contrito y humillado, Dios no los desprecia. Ahora, ¿cómo puede ese hombre acercarse cuando Juan capítulo 3 nuevamente dice que ese hombre de carne, o ese hombre que está muerto, o ese hombre que no ha nacido de nuevo, no quiere venir a la luz? De hecho, no es que no solo no quiere, vea las palabras. Dice en el versículo 20 que aborrece la luz. Aborrece la luz. Y no viene a la luz. Entonces ustedes tienen que explicar cómo ese hombre que aborrece a Cristo en su estado natural y que no tiene ninguna inclinación real de buscar a Dios, porque esto no es buscar un pasaje para salirme del infierno. El verdadero arrepentimiento implica una constricción y un deseo genuino de cambio. ¿El hombre natural realmente quiere cambiar su estilo de vida por él mismo? O sea, ustedes simplifican el evangelio diciendo que creen que lo que significa aquí es que el hombre en su estado caído, lo que único que necesita entender es que se dirige al infierno, pero si él se acoge a la fila que están dando los cupones para ir para el cielo, él se va para el cielo. Ese evangelio no es el evangelio de Cristo, con toda honestidad, hermanos. Yo no dudo que muchos de ustedes con otra teología sean salvos, pero tienen una muy mala teología. Pero malísima. Malísima. ¿Cuáles son las Dios implicaciones? tiene que intervenir. Te escucho, Michael.
¿Cuáles son las implicaciones de decir que primero ocurre la fe y luego la regeneración? O sea, entiéndase, para Bueno, aquellos que son nos ven, múltiples. quizás, Sí, te escucho. aquellos que quizás no entienden un poquito estos conceptos, Sí. lo que estamos diciendo es, o lo que creemos, la teología reformada, la teología bíblica, que primero Dios te resucita, Ujú. te regenera, y entonces después que tú respondes en fe. Pues, hay hermanos que entienden que primero tú tienes que tener fe o arrepentirte para que entonces después Dios te conceda o te haga nacer de nuevo. ¿Cuáles son esas implicaciones, pastor? Mira, para empezar, eso presenta una contradicción con la Escritura y lo hemos visto. ¿Por qué? Porque la Biblia presenta la imposibilidad de que ese hombre en su estado natural, sin la regeneración, responda. Punto. Exacto. O sea, ¿qué es lo que no se entiende de nuevo? La Biblia enseña que ese hombre en su estado natural no va a venir a Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Isaías. Eso fue exactamente lo que le dijo Ezequiel. Puede ir a Jeremías y enseñar exactamente lo mismo. Jeremías también habla del nuevo pacto y exactamente lo mismo. De hecho, si hay un profeta que habla, no hay un profeta que hable más de la depravación del corazón que Jeremías. Entonces, ninguno de esos tres profetas que acabo de mencionar, ni Isaías, ni Ezequiel, ni Jeremías, se les dijo que el pueblo iba a poder responder por sí solo. Todo lo contrario. A los tres se les dijo que debían ir salir y predicar la palabra de Dios, que debían prepararse para ser valientes y comer la palabra de Dios, aunque el pueblo no la quisiera comer ni escuchar. Y que no desistieran, porque el plan de Dios no solamente al comunicar la palabra es para salvación, también es para juicio. Y en el caso de ellos traería juicio. Pero habría un momento en el que Dios intervendría para salvar un remanente. Y en ese momento ocurriría, o ese momento sucedería, cuando llegase aquel hijo de David, o sea, el Mesías, el ungido, el Cristo. Y sería por medio de esa obra que él haría que muchos serían levantados de ese estado de dureza, de condenación, de esa condición que no le permite al hombre acercarse a Dios en arrepentimiento y fe. Volvemos a lo mismo porque sacamos el arrepentimiento y no lo podemos sacar. O sea, en la ecuación, en teología, cuando se está hablando de la soteriología, se discute si la fe va antes que el arrepentimiento o el arrepentimiento antes que la fe. Pero se concluye que independientemente de cómo lo veamos, que realmente son dos obras conjuntas que se dan en el mismo momento, porque no puede haber un verdadero arrepentimiento que no conduzca a la fe. Ujú. Y no puede haber una fe genuina que no sea el resultado del arrepentimiento genuino. Por eso tienen que conocer teología. Entonces, eso que sucede, no sucede separado. Sucede como un evento. Y ese evento que lleva al hombre al arrepentimiento y la fe es la intervención de Dios. Esa intervención de Dios es explicada en el Antiguo Testamento, descrita de diferentes formas. Y una de las formas y la manera en la que la estamos viendo es como un hombre que está muerto y necesita ser resucitado. ¿Ve? Entonces, sin esa resurrección, ese hombre no va a responder. Decir que ese hombre puede responder es negar. Es negar la doctrina del pecado original. Y negarla con sus consecuencias reales, porque tenemos muchos hermanos que dicen, no, nosotros sí creemos en la doctrina del pecado original, o sí, todos los hombres se vieron afectados. Pero entonces cuando van a explicar si están afectados, luego dicen, no están afectados, ellos mismos pueden ir y más, es más, ellos pueden ir hasta ir a la farmacia, tomarse la medicina y ellos se pueden curar. O sea, Cristo es solo un remedio que ellos necesitan acceder, tenerlo y tomárselo y ya, y ellos se salvan. Así no funciona, hermano. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es contrario a lo que ustedes enseñan. Nicodemo está llegando con la presunción, con la suposición, con la creencia de que hombres como él lo que requieren es de un poco de información o conocimiento para entender quién es Jesús. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo, bájate de esa nube.
No solamente no puedes entender quién yo soy hasta que nazcas de nuevo, le dice, no puedes entrar al reino. O sea, nadie entra al reino sin la regeneración. Por eso es la parábola del sembrador. Donde el corazón no está informado para que la semilla, que es la palabra de Dios, el evangelio caiga, no puede ser parte del reino. Entonces, Michael, de nuevo, sé que es un poco largo, pero no hay posibilidad, teológicamente hablando, si vamos a ser consistentes, de que la fe vaya antes, porque sería una negación de lo que la Escritura está diciendo. Es más, le voy a decir más, y yo creo que esto a lo mejor algunos van a entender, otros no. Si el ser humano puede por sí mismo responder, ¿para qué murió Cristo? Eso así. Pastor, yo creo que uno de los problemas que también con los pasajes que está trayendo, porque ¿verdad? Es con las explicaciones que he escuchado, viene que es que muchas personas entienden que no afecta, pero viene también con la visión escatológica. Y es que lo que he escuchado, ¿verdad? Es que estos pasajes es que fueron dirigidos a Israel en particular, entonces porque hacen una separación entre Israel y la iglesia. Entonces, no sé cómo ellos, ¿verdad? Pueden sostener eso, pero pues definitivamente creo que en parte utilizan, ¿verdad? Ese tipo de argumento, ¿no? Por ejemplo, Jeremías pues se dirigió a Israel, Ezequiel pues, se estaba dirigiendo a Israel, pero no necesariamente eso aplica a la iglesia. Sin embargo, yo creo que hay evidencia en este capítulo 3 de Juan, en el que Jesucristo está aplicando esto, no solamente, pues está bien, está hablando a Nicodemo, que es un israelita, ¿verdad? Pero pastor, hasta cierto punto, ¿verdad? ¿De qué manera usted puede responder a estos argumentos? Que no, es que esos profetas se estaban dirigiendo a Israel. Mire, si hay un evangelio que es conocido por ser un evangelio supuestamente universal, un evangelio dirigido para todos, y no como Mateo, que algunos dicen que puede ser dirigido solo a los judíos, es Juan. Lo estamos leyendo en el evangelio, en el que todo lo que se dice para los hombres en general, que es lo que no se entiende. Y que de hecho el evangelio fue escrito en griego por eso mismo. También. Así que, bueno. Juan 3 nuevamente, que es lo importante, no enseña que el hombre puede acercarse a Dios por sí mismo. Enseña que el hombre no está capacitado, que Dios tiene que obrar en el corazón, que el nuevo nacimiento tiene que darse y que ese nuevo nacimiento no se daría sin la intervención del Hijo del Hombre como el único mediador entre Dios y los hombres, para que todos aquellos que por la gracia de Dios o dentro del plan de Dios serían resucitados, pudieran acercarse a Él para salvación. Eso es lo que enseña Juan capítulo 3. De hecho, si usted quiere usar el capítulo 3 para decir que es que ahí dice que Dios ama al mundo y que ama al mundo y forzar al mundo, ese mundo que usted dice en el capítulo 3, es obvio que usted no ha leído Juan completo. Porque, por ejemplo, Juan en el capítulo 17, en la oración, que esa oración es parte de esos últimos momentos de Jesús en Getsemaní. Jesús va a orar y va a decir: Padre, yo clamo a ti por los que tú me diste. Yo no oro por el mundo. Entonces, ¿qué pasó aquí? O sea, estamos en el mismo evangelio, y ahora Jesús dice que lo que Él está haciendo, mire, estamos hablando del momento más íntimo. Nosotros, la única oración así con una profundidad, con ese grado de intimidad, solo existe en Juan. Porque ningún otro evangelio narra luego del arresto, luego de la cena hasta el arresto, no se habla esos momentos de intimidad de Jesús con sus discípulos. El único evangelio que los tiene es Juan. Y esos son Juan capítulo 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17. El 13 es la cena. Del 14 al 17, esos 4 capítulos recogen parte todavía de la enseñanza de Jesús a sus discípulos en su camino hacia Getsemaní, ser arrestado. Y estamos viendo una de las oraciones más íntimas, más profundas de Jesús el Padre, donde ya se apresta a cumplir su obra y a morir. Y Jesús está diciendo: yo no muero por el mundo, muero
por los que me diste, porque tuyos eran y me los diste. Entonces, uno no puede agarrar un pasaje aislado en Juan capítulo 3 y querer forzar a que tiene que decirlo de esa manera. No, porque dentro del propio Evangelio hay otros pasajes que corroboran que esa no es la intención. Doctor, he escuchado esa pregunta también, de entonces a qué se refiere este pasaje cuando dice precisamente que entonces amó al mundo. Porque Dios ama su creación. Así inicia Juan capítulo 1. Es que Juan 3 no se puede entender sin el contexto de Juan. ¿Cómo inicia Juan? Presentando a Jesucristo de una manera que ellos no lo conocían. ¿Cómo? Siendo coeterno con Dios, con la misma naturaleza y atributos de Dios en el capítulo 1, siendo creador, lo que es algo para ellos totalmente nuevo. Aunque ellos tenían un concepto también de la palabra como creando, como el concepto de que la palabra, por medio de la palabra de Dios se creaba. Jesús está diciendo, yo soy ese logo, yo soy la palabra. El mundo fue creado por medio de mi persona. De hecho, yo soy la luz, yo soy la vida del mundo. Entonces se habla de que Él ama al mundo. Inicia hablando de que Dios ama su creación. Y esa creación Él la ama tanto que no va a dejar que el mundo se destruya por completo. Dios trazó un plan para redimir una parte de esa humanidad y esa parte de esa humanidad va a ser salva en Cristo. Eso es lo que está diciendo. Lo que pasa es que no podemos, de nuevo, Juan 3 no cae de un avión en el capítulo 3. Viene de todo un contexto y viene del capítulo 1, el contexto del capítulo 1, donde se presenta, Jesús es allí, el Logos, el Verbo, creador, que creó el mundo y que porque creó el mundo ama al mundo. Eso es un concepto que no habíamos visto, porque nuestra idea en Génesis es que Dios es el que crea y que luego que se forma el caos, el Padre le va a pedir al Hijo que resuelva el asunto y que Él sea el mediador. Pero Jesús nos está diciendo en el capítulo 1 que no es que el Padre luego le pide, sino que Él estaba en el principio con el Padre. Y que el mundo no pudo haber sido creado sin Él, que de hecho fue creado por medio de Él y para Él. Y que Él es la vida del mundo. Entonces Dios ama al mundo, claro que ama al mundo. El mundo significa que ese amor implica que Él va a salvar a todos los hombres sin arrepentimiento y sin fe. No, eso tampoco lo creen nuestros hermanos. Eso es así. Eso O sea, es así. Eso es lo que no ven. ¿qué es lo que no entendemos? O sea, ustedes no pueden decir allí que porque Dios ame la creación y Dios ame el mundo, eso significa que los hombres sin arrepentimiento y sin fe se van a salvar. Porque ningún verdadero cristiano ha creído eso. O sea, el hecho de que Dios ame su creación no imposibilita, no niega que realmente los que no creen van a ser condenados. De hecho, dice, ya fueron condenados. Ya fueron condenados, lo dice ahí más adelante, sí. Eso es así. Próximo verso. Wow, interesante, porque es que eso es lo que a veces a mí me sorprende, que tengo hermanos en Cristo que pues me cuestionan y yo digo, pero es que a la misma vez ni siquiera ustedes creen que todo el mundo es salvo. O sea, verdaderamente Cristo murió por aquellos que iban a creer. O sea, porque si no, entonces estamos entrando en lo que estaba mencionando Michael al principio, en el universalismo. Pues entonces, pues nada, todo el mundo se va al cielo cuando se muere. Y eso es un disparate, mi hermano. Y bueno, gracias, pastor, definitivamente. Michael, no sé si tú tienes algún comentario por ahí. No, yo creo que el pastor ha sido bastante consistente y claro. Creo que es una buena introducción para lo próximo que viene, que sería entonces lo que es la expiación limitada. Sí, entonces vamos a ver, claro, ahí vamos a poder ver si esos por los que Jesús muere representaban a la totalidad y por qué no puede ser la totalidad y un sinnúmero de otros aspectos. Pero mientras tanto, pues lo que estamos viendo es que no, la conversación de Jesús y Nicodemo anula, destruye la suposición de que el hombre en su estado natural por sí solo puede tener fe por Él y venir a salvación. No. Sí, el buen pastor da su vida por sus
ovejas, según. Fíjate, si no eso era sencillo, Jesús le pudo haber dicho a Nicodemo y haberse evitado toda la conversación. Ay, qué bueno, Nicodemo, que ya sabes quién yo soy. Si tú puedes creer, porque eso es lo que necesitas y ahora naces de nuevo. La oracioncita O sea, míralo, ahí está. Jesús lo que tenía que haber decirle a Nicodemo, Nicodemo, qué bueno, o sea, ya tienes fe para creer, porque ya con lo que tú sabes, ya tú tienes fe, pues ahora lo que falta es que ya con esa fe naces de nuevo y ya. Hermano, por favor, por amor a Dios, seamos un poquito más honestos. Si no han estudiado el pasaje, que yo estoy seguro que no lo han estudiado, desen el tiempo a estudiarlo y si finalmente entienden, lo entiendes de otra manera, pues lo entendería. Pero Yo creo que sí. yo creo que parte del problema es el desconocimiento del Antiguo Testamento y estudiar versículos aislados o capítulos aislados y no la totalidad de los libros. Creo que, confesando mi pecado, eso era uno de mis problemas. Y no fue hasta que comprendí y obviamente sigo estudiando el Antiguo Testamento. Mientras leo el Antiguo Testamento digo, TH, pero eso yo lo he visto en el Nuevo Testamento, lo he visto aquí. Y ahí uno va viendo esos pasajes de referencia y uno dice, pues mira, sí, tienes razón. Haciendo conexiones, sí, Sí. entre una cosa y la otra. Y nos está pasando con Jeremías, estamos leyendo Jeremías nosotros. Sí, Mira, por ejemplo, y no para seguir, pero porque yo pudiera estar todo, podremos hacer videos. Mira, en Ezequiel 2:7, escuchen. Mas la casa de Israel no te querrá oír, escuchen. No te querrá oír. ¿Por qué? Porque no me quiere oír a mí. Entonces Dios le dice al profeta, yo te voy a enviar, tienes que predicar, abre tu boca. Pero de antemano quiero que sepas que no te van a escuchar. ¿Y por qué no te van a escuchar? El problema no es contigo, Ezequiel. El problema es conmigo. Ellos no me quieren escuchar a mí. ¿Y por qué? Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Ezequiel 2:7. Yo puedo ir por todo Ezequiel, yo conozco, lo he estudiado. Eso Entonces, es exactamente lo mismo que Isaías. Es que es lo mismo. Por eso Y decía Jeremías. que los que no han visto el episodio, no estamos hablando de pasajes que estamos tratando de... Porque mira, hay veces que uno ve que hay personas que traen pasajes y que están forzados, que dicen, pero es que eso no, este contexto y este contexto son dos cosas totalmente diferentes. O sea, este hombre, donde quiera que él ve cuatro patas, ve una silla. No estamos viendo eso, no, eso no es lo que estamos haciendo, estamos presentando la evidencia que es consistente, congruente y que no entra en contradicción. Ese mismo, por darle, ya vamos a terminar, ese mismo profeta, Ezequiel, más adelante, Dios vuelve a decirle lo mismo, porque es que está por todos lados, no te van a escuchar, no te van a escuchar, no te van a escuchar. Es una y otra vez y otra vez. ¿Por qué? El problema, ¿dónde está? Dios le dice a Ezequiel, el problema está en el corazón. Entonces, hasta que ese corazón no sea cambiado, que es lo que Dios le está tratando de decir a Nicodemo. Pero Nicodemo no lo puede ver por razones diferentes. Porque Nicodemo, como fariseo, cree que él es parte del reino. Porque el mero hecho de ser israelita ya le hace parte del pueblo de Dios. Y lo que Jesús le está diciendo, ustedes todavía no entienden que aunque yo escogí el pueblo para revelarme al mundo, el pueblo en su totalidad no es mi pueblo. Mi pueblo son solo aquellos que son circuncidados donde en el corazón, todo tiene que ver con el corazón. Así como se dice en Puerto Rico, así que no te vista que no va. Definitivamente. La mayoría, yo como Bautista del Sur, lo que uno enseñaba, y es lo que tú vas a ver que enseñan mucho, es el llamado provisionismo. Que el provisionismo, para que no sepan lo que estamos hablando, pues que lo que Dios proveyó un medio de salvación. O sea, ellos saben que si Jesús muere por todos, eso conduce al universalismo. Es imposible que no conduzca al universalismo. Si Jesús literalmente tomó el pecado de todos, Él no puede tomar el pecado de todos sin que su justicia sea aplicada a los que Él sustituye, porque es una muerte sustitutoria. Por lo tanto, sabiendo que tendrían un problema, porque la Biblia no enseña el universalismo,
terminan diciendo que Jesús no murió por nadie, que solo murió en el sentido de hacer posible la salvación. Oiga, que Jesús no muere por pecados específicos, que solo muere haciendo posible la salvación. Si Jesús no muere por pecados específicos, entonces ¿por qué pecado muere en la cruz? Y si no muere literalmente ni por pecados específicos, entonces ¿cómo los que se acercan a Él tienen algo específico y real de que realmente se salvan si todo es simbólico? Tenemos que tener mucho cuidado porque aquí pasa el mismo asunto de tomar como alegoría los primeros capítulos de Génesis. De que el hombre realmente no cayó, que no había ningún árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque entonces si el hombre no cayó, entonces pues no pecó, entonces no hay pecado. Todo ese representativo es simbólico. Mucho cuidado, hermano. Estudien, hagan su ejercicio. Nuevamente lo he dicho 1000 veces, hagan su ejercicio. Lean. Dejen estar repitiendo como estaciones repetidoras. No lo hagan, desen el tiempo. Lean Ezequiel. Yo estoy seguro que nunca lo han leído la mayoría y estudiarlo menos. Entonces, pues si no lo has leído, lo menos que debería ser, fíjate, el pastor dice que Juan, el Evangelio de Juan usa mucho de Ezequiel. Déjame leerlo. Yo estoy seguro que no lo vas a leer. Y lo interesante es que mientras no lo vas a leer, ya tienes tu mente hecha. Así somos. Así de arrogantes somos. Las ideas preconcebidas. Nada, yo quería comentar, hermano, vamos a ser humildes. Vamos a ser humildes y vamos a orar también para que el Espíritu Santo nos ayude a entender su Escritura. Pero tomémonos el tiempo y seamos responsables con la Escritura. Específicamente si eres pastor, si eres algún líder que enseña la Escritura, tienes que ser responsable. No puedes recibir tu enseñanza y repetir lo que estás escuchando de otra persona de segunda mano. Vamos a sentarnos a estudiar la Escritura con responsabilidad y enseñemos de la Escritura. Si vamos a leer algún comentario, pues mira, ver algo tal vez que se nos haya escapado, pero a la misma vez compararlo con lo que ya nosotros dominamos. Hay que dominar la Escritura, hermano. Antes de leer cualquier comentario, hay que dominar el texto, porque así usted puede reconocer aquel que está hablando lo que era del que no está hablando lo que era, porque eso fue lo que hicieron los bereanos. Eso fue lo que hicieron los bereanos. Escucharon a Pablo, escucharon, ¿verdad?, el mensaje y se sentaron a buscarlo en las Escrituras. Si gustan, hermano. Como esto no es algo ya prehecho, aunque ya hablamos de hablar de la doctrina de literalmente ya de la expiación limitada o la expiación, ¿verdad? Redención particular. Podríamos, ya que mencionamos Jeremías, dar un viaje por Jeremías y ver cómo Jeremías es utilizado en el Nuevo Testamento. Es lo mismo, van a ver exactamente lo mismo. Lo hicimos con Isaías en el episodio pasado. Hoy lo vemos breve usando Juan capítulo 3. Podemos hacerlo si gustan viendo Jeremías y van a ver exactamente lo mismo. La imposibilidad de que el pueblo sin el cambio de corazón pudiera acercarse a Dios. Imagínate, si ese era el pueblo, que a algunos la gente le pone que Israel por ser el pueblo, si el propio pueblo de Israel no podía, imagínense los gentiles. Según su doctrina, porque para mí no, es lo mismo. O sea, sea Israel o sea un gentil, sin el corazón regenerado está perdido. Pero para ustedes que ponen que Israel, que es el pueblo de Dios, pues saben que Isaías le estaba hablando a Israel. Ezequiel le está hablando a Israel, le está diciendo están perdidos. Ni tan siquiera ustedes pueden ver eso. Colocan al pueblo como salvo cuando todo el contexto, más allá de lo que hemos dicho, nos está diciendo que estaban perdidos, que necesitaban salvación. Pero Nicodemo no puede verlo. Y ya sabemos por qué Nicodemo no lo puede ver. Al menos en Juan 3. No lo puede ver en esa conversación. Porque para entenderlo se requiere no que tenga fe. Para nacer de nuevo se necesita la intervención de Dios para que pueda venir entendimiento y pueda acercarse a Dios y reconocer que Jesús es el Hijo del Hombre que estaba allí
porque dentro del plan de Dios era el único camino y la verdad y la vida para que todos aquellos que se acercaran a Él realmente en fe fueran salvos. Eso es Juan capítulo 3, 1 al 21. Tremendo. Wilfredo, pues no sé si quieres ahí ir cerrando el episodio para... Claro, Hay que claro que sí. descansar, hay que descansar. Bueno, hermanos, le agradecemos mucho por la sintonía nuevamente. No importa de dónde nos esté escuchando, de los Estados Unidos, de cualquier país de América Latina, de Colombia, de Venezuela, El Salvador. Hermanos, les agradecemos mucho que esté con nosotros. Nosotros, ¿verdad? No estamos trayendo ninguna revelación nueva, no estamos aquí, porque el Señor me dijo, porque el Señor me habló. No, hermanos, todo lo que estamos hablando se encuentra en las Escrituras. Vaya, corrobore, estudie, profundice, compare, y hermano, usted va a ver lo que hemos estado usando en la misma Escritura. No hemos estado usando ningún comentarista ni nada externo, hemos estado realmente en la Escritura. Así que vaya y usted compruebe lo que ha escuchado esta noche, y tómese el tiempo de estudiarlo. Toma tiempo, hermano. La realidad es que toma tiempo, pero imagínense, si decimos que Dios es lo más importante en nuestra vida, realmente lo es. Dedicamos realmente la cantidad de tiempo para entender la Escritura que usamos para otras cosas en nuestra vida. Yo creo que eso es lo que a veces tenemos que pensar, porque ahí es donde vamos a darnos cuenta de lo que realmente son nuestros ídolos, mis hermanos. Así que vamos a tomar el tiempo que el Señor merece. Les agradecemos nuevamente por esta sintonía. Pastor, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias también por el tiempo, ¿verdad?, de exposición. Porque definitivamente, aunque nosotros, ¿verdad?, Michael y yo conocemos estas doctrinas, es de mucha bendición el poder ir con usted y ver, ¿verdad?, otros aspectos y hacer otras conexiones que tal vez no hemos visto en el texto. Así que gracias, Pastor. No sé si, ¿verdad?, quiera despedirse de la audiencia de alguna manera, Pastor. Pues nada, nuevamente agradecido, es un placer, es un buen tiempo y de nuevo esperamos que se tome la oportunidad, el tiempo de estudiarlo y no se olvide, como se empezó al inicio, esto es parte ya de otros temas que hemos cubierto, aunque lo cubrimos de tal forma que pues, se entiende si les presta atención y va a los pasajes de referencia, pero sería mucho mejor si usted puede ver el episodio antes para que vea por qué conectamos Isaías 6, 9 al 10 y cómo se describe el corazón de la misma forma y de la misma manera y se ve la misma incapacidad del hombre. Le va a ayudar muchísimo. Recuerde que cada pasaje está dentro de un contexto general, le antecede un contexto inmediato y usted no puede tomar un versículo y simple y sencillamente leerlo y creer que con esa sola lectura usted va a poder entender. Eso es falso y es lo que hacemos. Deberíamos arrepentirnos porque eso es usar la Biblia como un horóscopo, como creer que podemos leer el versículo del día o el color del día o el número del día y con ese versículo, número del día, ya la tenemos para el día. Así no funciona. Tenemos que tomarnos el tiempo y ese tiempo a veces más de un día. Hay cosas que hay que leerlas y leerlas y leerlas y orar y esperar hasta que las entendamos y darnos el tiempo. Si no las hemos entendido, pues no las hemos entendido, pues seguimos estudiándolo. Más que usted quiere llegar a toda verdad, a toda justicia, quien lo quiere llevar a toda verdad, a toda justicia, es Dios mismo, Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo no es un agente místico. Ese Espíritu Santo fue aquel que inspiró a estos santos hombres, de los cuales tenemos 66 libros en la Biblia. ¿Quieres escuchar al Espíritu de Dios? Lee la Biblia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los
los siglos, amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, amén. Guarda tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, amén. Amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, amén. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.